Hola, en este video vamos a hablar sobre algunos temas de yoga que no son habituales y tienen mucho que ver con el desconocimiento, con aclarar dudas, con informar también y con dar información a aquellas personas que necesitan a veces explicar algunas cosas y no tienen todos los datos. Así que el video apunta a aclarar temas sobre yoga, pero no los típicos temas de cuánto se respira, cómo se hace una postura, sino cosas que tienen que ver con la parte religiosa, que tienen que ver con conceptos como si el yoga es una secta, qué pasa con los gurús, todo ese mundo cultural también que forma parte del yoga. Y también desmistificar muchas cosas que se dicen desde el miedo, del desconocimiento, y que mucha gente, porque piensa que todo funciona de la misma manera, esto de que el ladrón cree que todos son de su condición, entonces infunden muchas veces miedo, desconocimiento o meten información que no es correcta a gente que tiene confianza en lo que están haciendo, por ejemplo, en algún templo o en alguna cosa así, donde le dicen el yoga es tal cosa, ¿no? Y las personas se quedan con esa duda. Entonces, en este video, si te pasa algo de eso, si te dan dudas, algunas cosas, si a veces piensas que el yoga es esto o lo otro y no sabes, nunca fuiste, no preguntaste, la idea es que con este video puedas entender un poquito más cómo va eso y puedas acercarte a algo que es totalmente sano y positivo, y de eso voy a hablar también. También, por supuesto, aquellas personas que sienten que tienen que explicar a veces ciertos temas y les falta información, quizá ayudar también a que las personas que necesiten, profes de yoga, practicantes de yoga, aficionados al yoga, gente que hace meditación o gente que por ahí le gusta algún tipo de filosofía oriental, ¿no? Que puedan también tener elementos para eso. Lo que hice fue una especie de artículo guión que estuve escribiendo, que estuve limpiando y que estuve seleccionando para que durante este video lo compartamos. Es un formato que me está gustando, que me trajo buenos resultados también en mi otro canal de yoga que se llama Pablo Rego, donde no hablo de yoga hablo aquí. Y entonces el video este va de todo eso. Así que la idea es que sea un video informativo, amplio y que te ayude, depende de en qué lado estés, en cualquiera de los sentidos, que pueda darte algo de información y que puedas luego tomar alguna decisión si quieres con respecto a esta disciplina, o que por lo menos no digas cosas que no son en contextos donde luego se nota que es simplemente un prejuicio, ¿no? Entonces vamos a limpiar un poquito los prejuicios. Entonces la idea es que son preguntas que aclaran dudas para gente que no conoce el yoga y respuestas para quienes son interpelados por quienes aún no conocen el universo yoga. Las preguntas que formulo y sobre las cuales fui escribiendo el texto y vamos a empezar a compartir son: ¿por qué se confunde al yoga con el mundo religioso en Occidente? ¿Qué diferencias hay entre yoga y una secta y las religiones abrámicas, que son el catolicismo, el judaísmo y el islam, ¿no? Las tres religiones abrámicas que vienen de Abraham, el primer origen, la raíz. ¿Por qué la gente que desconoce el tema confunde al yoga con las sectas? ¿Qué aporta el yoga a la sociedad occidental contemporánea en el plano de la salud? Y aquí nos vamos a ir puntualmente a esos temas que son importantes, por los cuales es importante que el yoga forme parte de la vida sin hacer ruido, sin interferir, sin generar conflicto, ¿no? A eso quiero ir. ¿Qué reconocimiento tiene el yoga por parte de los gobiernos, las instituciones oficiales del mundo, como disciplina veraz que aporta beneficios a las personas? ¿Qué recomendaciones serían pertinentes para que aquellas personas que dudan de un profesor o de una escuela de yoga puedan aclararse y confiar en aquellos que practican y enseñan yoga de una manera honrada y con buenas intenciones? De todo eso vamos a hablar, así que si te interesa el tema, en cada pregunta habrán respuestas y cosas que voy a ir aclarando, y además voy a ir explicando así un poco más acabadamente qué es el yoga. Bien, empiezo por la primera pregunta que me hice, es: ¿por qué se confunde al yoga con el mundo religioso en Occidente? La confusión entre el yoga y la religión en Occidente tiene raíces profundas que se deben tanto a la historia como a los elementos espirituales y filosóficos presentes en esta práctica. Aquí te explico algunos de los factores más relevantes. Origen y filosofía. El yoga nació en India hace miles de años como una práctica con componentes físicos, mentales y espirituales, en el contexto de culturas y tradiciones como el hinduismo y el budismo.
Aunque el yoga en sí mismo no es una religión, sí comparte raíces y conceptos con estas tradiciones, como el uso de mantras, meditación y principios éticos, como el ahimsa o la no violencia. Y todos estos elementos pueden parecer religiosos para aquella persona que tiene una visión religiosa de todo, ¿no? Desde una perspectiva occidental. El enfoque en lo espiritual. El yoga en sus formas tradicionales no solo es una práctica física, sino una vía para el desarrollo interior, la meditación y la introspección. Este enfoque en lo espiritual puede confundirse con una práctica religiosa, especialmente en Occidente. El aspecto espiritual del yoga suele relacionarse con una creencia religiosa en vez de, como es en realidad, una filosofía de vida o un sistema de autoconocimiento. Estereotipos y falta de conocimiento. La popularización del yoga en Occidente comenzó a principios del siglo XX y muchas veces ha sido presentada como algo místico o exótico, ligado a imágenes de gurús, templos y rituales. Sin embargo, en realidad, el yoga es un sistema de técnicas que se adapta a muchas formas de vidas y creencias. La falta de conocimiento profundo sobre el yoga, en algunos contextos, ha reforzado la idea de que pertenece al ámbito de la religión. Prácticas asociadas con la devoción. Algunas ramas del yoga, como el Bhakti Yoga, incluyen prácticas devocionales y se enfocan en la conexión con lo divino, lo que puede reforzar la idea de que yoga y religión están intrínsecamente ligados. No obstante, hay otros tipos de yoga que se enfocan más en el control del cuerpo y la mente, como el Hatha Yoga o el Raja Yoga, o también el conocimiento, como el Jnana Yoga, que son menos susceptibles a interpretarse como religiosos. Elementos simbólicos. Prácticas como el uso de mantras, como el famoso Om, o mudras, gestos simbólicos de las manos, conocido como el Chin Mudra, por ejemplo, y otros rituales pueden parecer actos religiosos a ojos de quien no está familiarizado con su significado. En yoga estos elementos buscan calmar la mente y conectar al practicante consigo mismo, no con una divinidad en particular como se toma habitualmente la idea de Dios, ¿no? En este contexto hay diferencias que podemos empezar a separar como para entender por qué hay una confusión al respecto y especialmente cómo podemos empezar a verlo de otra manera. En el contexto cultural, por último, en este apartado, en Occidente la religión tradicionalmente está ligada a un concepto de creencias y prácticas relacionadas con la devoción a una deidad, que es lo que estaba diciendo recién, ¿no? O con sistemas de fe, mientras que en culturas orientales, prácticas como el yoga, la meditación, el tai chi, forman parte de un sistema filosófico y de bienestar que no necesariamente exige una creencia en una deidad. El yoga en su esencia es una disciplina que puede practicarse independientemente de las creencias religiosas personales. En el contexto actual, además, muchos practicantes y estudios han adaptado el yoga a un estilo más secular, enfocado en sus beneficios físicos y mentales, alejándose de cualquier connotación religiosa. La siguiente pregunta que nos hacíamos: ¿qué diferencias hay entre yoga, una secta y las religiones abrámicas? La diferencia entre yoga, una secta y las religiones abrámicas, como el judaísmo, el cristianismo y el islam, son notables, especialmente en cuanto a sus objetivos, estructuras y enfoques en torno a la espiritualidad y el desarrollo humano. Aquí te detallo entonces las principales. Propósito y objetivo. Yoga. El objetivo del yoga es alcanzar un equilibrio integral entre cuerpo, mente y espíritu, promoviendo el autoconocimiento, el control mental y el bienestar. No se centra en la devoción a un ser supremo ni en dogmas, sino en técnicas para el desarrollo personal y la meditación. Aunque tiene raíces espirituales y se originó en un contexto cultural específico, la India, puede practicarse sin ninguna creencia religiosa. En cambio, la secta suelen tener una estructura rígida de creencias y a menudo se centran en la lealtad absoluta a un líder o en la adopción de un sistema de creencias exclusivo que demanda obediencia. Las sectas suelen aislar a sus miembros de influencias externas y buscan un control de la vida personal, muchas veces prometiendo una salvación especial o beneficios espirituales reservados solo a miembros. En el caso de las religiones abrámicas,
Las religiones abrámicas son sistemas de creencias con dogmas bien definidos y una estructura jerárquica como sacerdotes, rabinos o imanes. Se enfocan en la adoración y devoción a un Dios único y en seguir las enseñanzas y mandamientos establecidos en textos sagrados como la Biblia, la Torá o el Corán, que guían la vida moral y espiritual de sus seguidores. El objetivo último de la relación con Dios y en algunos casos la salvación o la vida eterna. Prácticas y métodos, diferencias entre las tres, ¿no? Si es yoga, si es secta o si es religión abrámica. Yoga incluye prácticas físicas, que son asanas, posturas, técnicas de respiración, que se llama pranayama, meditación y principios éticos como respeto, la no violencia, etc. Su práctica es principalmente individual y adaptable a las necesidades de cada persona. Si bien algunas ramas del yoga incluyen rituales o devociones, la práctica se puede llevar a cabo sin una creencia en una deidad o en un líder espiritual. En cambio, en las sectas suelen implementarse rituales y prácticas específicas que refuerzan la cohesión de un grupo y la lealtad al líder o sistema de creencias. Las prácticas suelen ser rígidas y pueden incluir actividades exclusivas y limitadas para sus miembros, así como el uso de técnicas de persuasión para asegurar el compromiso del individuo con la secta. En el caso de las religiones, cada religión tiene sus prácticas rituales específicas, por ejemplo, la oración, el ayuno, los servicios religiosos. Las prácticas son comunitarias y requieren seguir mandamientos o leyes establecidas en sus textos sagrados. Y el liderazgo religioso guía las interpretaciones y observaciones de estos preceptos. En cuanto a la organización y autoridad, yoga no tiene una estructura de autoridad fija ni un líder único. Existen distintos estilos y escuelas, como Hatha, Ashtanga, Kundalini, entre otros, y maestros reconocidos, pero no hay una figura de autoridad que los controle. La transmisión de conocimiento es principalmente a través de guías y maestros, quienes enseñan a sus alumnos sin exigir lealtad absoluta. También hay organizaciones que son escuelas que han ido creando una especie de cúpula de dirección en cuanto al conocimiento, al contenido que se enseña, ¿no? A la diplomatura, etcétera, a la formación, pero no es como en el caso de la religión, que hay una línea que se baja desde arriba de todo de alguien, porque no existe eso en yoga. Las sectas suelen tener un líder central que tiene un control significativo o absoluto sobre las creencias y la vida de los miembros. La estructura tiende a ser jerárquica y estricta en las sectas, donde la autoridad del líder es incuestionable y se espera obediencia total de los seguidores. En el caso de las religiones abrámicas, estas religiones suelen tener jerarquías institucionalizadas, como el clero, los rabinos, los imanes, con autoridad sobre la interpretación de los textos sagrados y la orientación espiritual de sus miembros. La organización es formal y global, con millones de seguidores unidos por una doctrina común. En el caso de los textos y los dogmas de estos tres aspectos que estamos estudiando, el yoga, las sectas y las religiones, textos y dogmas en el yoga, aunque existen textos antiguos que guían la práctica del yoga, como los Yoga Sutras de Patanjali o el Bhagavad Gita, estos son vistos más como guías filosóficas y técnicas que como textos dogmáticos o revelaciones sagradas. No son obligatorios para practicar yoga y no existen doctrinas inamovibles o de fe. Las sectas suelen tener su propio conjunto de enseñanza, a menudo elaboradas o interpretadas exclusivamente por el líder. En algunos casos, el contenido puede derivarse de textos sagrados reinterpretados o bien de nuevas revelaciones y doctrinas internas que se presentan como verdades únicas. En el caso de las religiones abrámicas, se basan en textos sagrados como la Biblia, el Corán o la Torá, considerados la revelación de Dios y por lo tanto son incuestionables para sus seguidores. Los textos establecen creencias, valores y normas morales que orientan la vida de los practicantes y existen doctrinas específicas que se espera sean aceptadas y practicadas. Inclusividad y adaptabilidad. En el caso del yoga es altamente adaptable y puede ser practicado por personas de cualquier contexto o creencia religiosa sin la necesidad de adoptar una doctrina en particular. Las prácticas de yoga han sido integradas en distintos estilos de vida y culturas y hoy en día es común ver el yoga practicado con un enfoque secular en Occidente.
En el caso de las sectas suelen ser excluyentes y tienden a promover un sentido de nosotros contra ellos, donde los miembros son considerados elegidos o especiales, mientras que los no miembros son vistos como externos o incluso adversarios. A menudo, entrar o salir de una secta implica restricciones y lealtades rígidas. Las religiones abrámicas, por otra parte, aunque históricamente han sido exclusivas en algunos aspectos, muchas ramas de estas religiones han desarrollado un carácter inclusivo y promueven la tolerancia hacia otras creencias. Al mismo tiempo, muchas veces esperan que los fieles respeten ciertas creencias y valores fundamentales como inmutables y universales. Entonces, pasando en limpio, el yoga es un sistema de prácticas y filosofía diseñado para el desarrollo personal y espiritual, sin el carácter de revelación divina ni la necesidad de lealtad o de un líder o de una institución. La secta, en contraste, suelen basarse en una autoridad central y con normas exclusivas, mientras que las religiones abrámicas son sistemas de fe profundamente organizados con textos sagrados, doctrinas y una estructura institucional que guía la práctica y creencia de sus seguidores. Bien, sigo con la siguiente pregunta que me hice para poder desarrollar este video. Espero que te esté interesando. Voy tema por tema y lo voy desarrollando para que lo puedas no solo escuchar esta sola vez, sino que lo tengas como guía, como referencia para volver sobre algunos temas, tomar nota quizás si te interesa y poder aprovechar profundamente este texto que estoy compartiendo ahora contigo para que te desasnes de lo que es el yoga, la diferencia que hay entre yoga, secta, religión, por qué estas confusiones, y también para que tengas esta información y puedas compartirla con la gente que quieras cuando lo necesites. La siguiente pregunta que me hice es ¿por qué la gente que desconoce el tema confunde al yoga con las sectas? Porque es algo que he escuchado muchas veces y que muchas veces me responden cuando publico algo, cuando comparto contenido públicamente hablando de yoga y sale este tema de las sectas. Entonces me quería enfocar bastante en esto, ¿no? La confusión entre yoga y las sectas suelen surgir en quienes no conocen en profundidad la práctica del yoga ni las características de una secta. Existen varios factores que contribuyen a esta percepción errónea. Primero, el desconocimiento sobre el yoga y su historia. La práctica de yoga tiene orígenes antiguos y proviene de la India con una mezcla de influencias filosóficas, culturales y espirituales. Al no tener claridad sobre estos orígenes y su desarrollo, algunas personas asocian el yoga con prácticas místicas o incluso con rituales religiosos. Este desconocimiento puede hacer que perciban al yoga como un grupo especial o como una práctica de creencias cerradas, lo que se asemeja al concepto que se tiene de una secta. Hay elementos espirituales y filosóficos en el yoga. En yoga, conceptos como la meditación, el autocontrol y la búsqueda de paz interior pueden parecer algo esotéricos a quienes no están familiarizados. Mantras, mudras, gestos de manos y el uso de símbolos como el Om pueden ser malinterpretados como actos de devoción exclusivos en un sistema de creencias o prácticas cerradas, lo cual es característico de algunas sectas. Sin embargo, estos elementos son métodos de concentración y técnicas de meditación, no doctrinas. Otro tema que también puede generar confusión o que se lleva a que se mezclen las cosas es el ambiente grupal y la cohesión social. Muchas personas practican yoga en grupos, en espacios donde se fomenta un ambiente de calma, introspección y conexión entre los practicantes. La clase de yoga suele incluir una rutina establecida y hasta un lenguaje específico, lo cual desde fuera podría parecer una estructura de grupo cerrado o exclusivo. Aún así, esta cohesión social en el yoga se basa en el bienestar y la práctica compartida, no en la obediencia a un líder o el control de creencia como pasa en las sectas, ¿no? También en yoga hay presencia de gurús y maestros que guían espiritualmente en las enseñanzas prácticas y principios éticos, algo que puede confundirse con el liderazgo característico de una secta. Sin embargo, los gurús en el yoga tradicional orientan al alumno hacia el autoconocimiento y no imponen una obediencia ciega o dogmática, como suele suceder en una secta. Además, los maestros de yoga generalmente no exigen devoción personal,
sino que ofrecen técnicas para la autoexploración. Quiero decir también, y es cierto que muchos profesores de yoga elevados, maestros o gurús, muchas veces se confunden también y generan estas situaciones, y en este caso hay que ser también autocrítico con el mundo del yoga en Occidente, que muchas veces ocurre esto y hay gente que ha sido víctima de estos temas, entonces se despiertan las alarmas. Pero en la realidad es que eso no debería ser así, no es así, y cualquier cosa que suene a eso hay que fijarse qué está pasando y cambiarlo porque no está bien. Bien, otro tema que tiene que ver también con esto es la adaptación y comercialización del yoga en Occidente. El yoga se ha adaptado a estilos de vida modernos y algunas escuelas o maestros promueven el yoga de manera más empresarial, enfocándose en técnicas de marketing, retiros y cursos costosos. Esto puede dar la impresión de que el yoga es un sistema exclusivo o incluso elitista, características que algunos asocian con las prácticas sectarias, especialmente cuando involucra una inversión económica. Sin embargo, en yoga la participación es voluntaria y flexible y su propósito sigue siendo bienestar, no el adoctrinamiento. Las representaciones mediáticas y los estereotipos también generan confusión. Los medios de comunicación, series y películas a veces representan al yoga como una práctica mística o como parte de grupos inusuales y cerrados. Esta representación contribuye a que algunas personas perciban el yoga como algo extraño o sectario, sin considerar la amplitud y diversidad real de su práctica. En realidad, el yoga se basa en principios de apertura, inclusividad y flexibilidad, no en manipulación o exclusión. Todo lo que yo digo que no, eso tenlo en cuenta, porque si algo de eso te encuentras en una práctica de yoga, está bien que te llame la atención, pero el yoga no es eso. Vamos a ir sobre ese tema y esta mirada, porque me parece muy importante, tanto para quien practica yoga, para quien da clases, como para quien se acerca por primera vez a una sala de yoga o tiene una experiencia que le parece rara. Concepto erróneo de espiritualidad en Occidente, también es algo que llama a la confusión. En muchas sociedades occidentales, la espiritualidad se ha asociado tradicionalmente con la religión, y cualquier práctica que incluya introspección o desarrollo espiritual puede verse como un sistema de creencias. En yoga, la espiritualidad es un viaje personal y no demanda ninguna creencia específica, lo que permite que el yoga sea practicado por personas de cualquier fe o sin ninguna fe, sin practicar ninguna fe religiosa. Por todo esto, la confusión entre yoga y secta surge principalmente por la falta de conocimiento y el mal entendido de los elementos espirituales y sociales presentes en el yoga. Sin embargo, la estructura abierta, la flexibilidad en su práctica y la libertad personal que promueve el yoga son justamente lo opuesto a las características de una secta. Vamos con la siguiente pregunta que me hice y que está guiando este video, que espero te esté interesando, con estos textos que escribí para que puedas tener esta información que puedas revisar todas las veces que necesites. ¿Qué aporta el yoga a la sociedad occidental contemporánea en el plano de la salud? Y acá quiero enfocarme en el tema de la salud porque también muchas veces se quiere separar a propósito, ¿no? Adrede al yoga de la salud. No la salud como un tema que tiene que ver con un sistema de los gobiernos ni tal, y una organización, sino con la salud, que es una definición que podemos decir que es el equilibrio del ser humano, ¿no? La salud es la ausencia de enfermedad. Entonces, en este plano, ¿qué aporta el yoga? El yoga ha realizado aportes significativos a la salud en las sociedades occidentales contemporáneas, no solo en el plano físico, sino también en el mental y emocional. A continuación te detallo algunos de los principales beneficios que el yoga aporta a la salud de las personas. En el caso de la salud física, aporta flexibilidad y fuerza. Las posturas de yoga o asanas ayudan a mejorar la flexibilidad y tonificación muscular, lo cual previene lesiones y mejora el rango de movimiento. Esta combinación de fuerza y flexibilidad también facilita el rendimiento en otras actividades físicas y reduce el dolor asociado a problemas de movilidad y postura. Sistema cardiovascular. Prácticas de yoga más dinámicas como el vinyasa o el ashtanga yoga aumentan la frecuencia cardíaca, lo que contribuye a mejorar la salud cardiovascular y a reducir el riesgo de enfermedades como la hipertensión y problemas del corazón. Alivio del dolor crónico. Estudios han demostrado que el yoga puede reducir el dolor crónico en personas con
condiciones como artritis, dolor lumbar y fibromialgia. Las posturas, junto con la relajación y la respiración, ayudan a disminuir la tensión muscular y el dolor. Otra cosa en la que influye positivamente el yoga es en la reducción del estrés y la gestión emocional. Respuesta al estrés. El yoga ayuda a activar el sistema nervioso parasimpático, que es responsable de la respuesta de relajación del cuerpo. Técnicas como el pranayama, ejercicio de respiración, y la meditación ayudan a reducir los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, promoviendo una sensación de calma y bienestar. También mejora la salud mental. Practicar yoga regularmente ha mostrado efectos positivos en la reducción de síntomas de ansiedad y depresión. La combinación de movimiento, respiración y conciencia plena permite a las personas manejar mejor sus emociones, desarrollando una mayor resiliencia frente a las tensiones diarias. Con respecto al desarrollo de la atención plena, las técnicas de concentración y respiración que se emplean en yoga fomentan la atención plena, lo cual contribuye a una mejor regulación emocional y a la reducción de reacciones impulsivas. La atención plena también está asociada con una mayor satisfacción y equilibrio emocional. También mejora la salud mental y cognitiva. Influye en la reducción de la ansiedad. La meditación y el enfoque en la respiración pueden reducir significativamente la ansiedad. Al concentrarse en el momento presente y en la respiración, el yoga ayuda a que las personas se distancien de los pensamientos ansiosos y desarrollen una mayor claridad mental. Mejora también la concentración y la memoria. La práctica regular de yoga mejora las funciones ejecutivas del cerebro como la memoria y la concentración, especialmente a través de la meditación y la respiración profunda. Estas técnicas han mostrado resultados prometedores en la prevención de deterioros cognitivos en adultos mayores. Regulación del sueño. El yoga, especialmente prácticas como el yoga restaurativo o el yoga del sueño, llamado Nidra Yoga, pueden mejorar la calidad del sueño y ayudar a las personas a combatir el insomnio. La relajación y la reducción del estrés facilitadas por el yoga son claves para lograr un sueño más profundo y reparador. También con respecto al tema de la salud, yoga promociona hábitos de vida saludable, como a través de la reducción de adicciones y malos hábitos. Al promover una conciencia plena y una conexión cuerpo-mente, el yoga puede ayudar a las personas a superar adicciones, ya sea el alcohol o la comida o los hábitos poco saludables. El yoga facilita una relación más equilibrada con el propio cuerpo y mente, lo que se traduce en una mayor capacidad de elegir opciones saludables. En este caso quiero decir que el yoga no es mágico, que viene alguien y te dice cómo hacerlo. La práctica de yoga va generando una transformación que hace que uno empiece a entender por qué tiene esa adicción, cómo la puede reemplazar. Es un proceso que lleva mucho tiempo. No es que alguien lo va a hacer mágicamente. Esto es importante decirlo porque muchas veces se espera que el profe de yoga sea alguien que resuelva mis problemas. En realidad, la práctica de yoga resuelve el problema, no el profe. ¿Ok? Entonces lo importante siempre en yoga es la práctica. Aumento de la autoconfianza. Al fortalecer el cuerpo y la mente, el yoga fomenta una imagen corporal positiva y una mayor autoconfianza. Esto se traduce en una mejor autoestima y en una menor tendencia a comportamientos autodestructivos o insalubres, que es un poco lo que te comentaba, ¿no? En el caso de la pérdida de peso, que es algo que también yo escribí bastante en algunos artículos, si bien el yoga no siempre es una práctica de alta quema calórica, algunas formas como Vinyasa o Power pueden ayudar en este caso de esta manera la pérdida de peso. Pero además, al reducir el estrés y mejorar la autoconciencia, el yoga puede llevar a hábitos de alimentación más saludables y reducir el comer emocional, ¿no? Que eso es justamente de lo que se trata, de esa transformación. También el yoga influye en reforzar el sistema inmunológico. Yoga mejora la respuesta inmunitaria porque apoya el funcionamiento del sistema inmunológico al reducir el estrés crónico que se sabe que afecta negativamente a la respuesta inmunitaria. Además, ciertas posturas y técnicas de respiración favorecen el drenaje linfático y la circulación sanguínea, lo cual permite una mayor eliminación de toxinas del cuerpo. Equilibrio hormonal.
Al reducir el estrés y mejorar el descanso, el yoga ayuda a equilibrar el sistema endocrino, regulando hormonas como la adrenalina y el cortisol, que en exceso pueden debilitar el sistema inmune. Esto es especialmente relevante para personas con enfermedades autoinmunes o problemas hormonales. Insisto, no es que el yoga te va a curar, pero sí yoga es una herramienta que te va a ayudar a transitar estas cosas, a mejorarlas, a tomar conciencia de lo que te está pasando, ¿no? También puede hacer una contribución a la salud social y comunitaria, ya que ayuda a fortalecer vínculos sociales. Practicar yoga en grupo crea un ambiente de apoyo y empatía que favorece el desarrollo de lazos sociales positivos, contribuyendo al bienestar emocional y a la construcción de comunidades saludables. Y también, finalmente, dentro de lo que es este tema que aporta el yoga a la salud, la reducción del aislamiento y la soledad. En una sociedad cada vez más individualista, las prácticas en grupos o en línea, también en grupos presenciales o virtuales, y los espacios de bienestar asociados con el yoga pueden ayudar a reducir la sensación de aislamiento, proporcionando un sentido de pertenencia y comunidad. En definitiva, el yoga ha hecho contribuciones notables a la salud física, mental y emocional en Occidente, ofreciendo un enfoque integral para mejorar la calidad de vida. Ha demostrado ser eficaz en la reducción del estrés, el manejo de dolores crónicos, la mejora de la salud mental y el fortalecimiento de los lazos sociales, lo cual lo convierte en una práctica valiosa para el bienestar en la sociedad contemporánea. La siguiente pregunta es: ¿qué reconocimientos tiene el yoga por parte de los gobiernos e instituciones oficiales del mundo como disciplina veraz que aporta beneficios a las personas? El yoga ha recibido un reconocimiento considerable a nivel global por parte de gobiernos y organizaciones internacionales debido a su probado impacto positivo en la salud física, mental y emocional de las personas. Aquí te voy a compartir a continuación algunos ejemplos destacados de este reconocimiento. Empezando por el Día del Yoga, ya que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga ya en 2014, hace 10 años, resaltando que el yoga es una práctica holística que contribuye a la salud y bienestar de las personas. Esta proclamación fue impulsada por el primer ministro de la India, Narendra Modi, y fue respaldada por 177 países miembros, lo cual refleja un consenso amplio sobre su valor como disciplina para la salud global. Desde entonces se celebran eventos oficiales en numerosos países cada año para promover el yoga. Otro reconocimiento es en el Sistema Nacional de Salud de India, que es el país más poblado del mundo, ni más ni menos. En India, el Ministerio de Ayurveda, Yoga y Naturopatía, Unami, Siddha y Homeopatía, fue creado en 2014 especialmente para la promoción de prácticas tradicionales y de salud alternativa, con el yoga como una de sus disciplinas principales. Este ministerio apoya la investigación sobre el yoga y ha promovido una enseñanza en instituciones públicas, clínicas y hospitales, validando su papel como terapia complementaria en el tratamiento de diversas condiciones de salud como la hipertensión y el dolor crónico. Apoyo de la Organización Mundial de la Salud. La OMS reconoce el yoga como una práctica beneficiosa para el bienestar físico y mental. En su estrategia de medicina tradicional de 2014 a 2023, la OMS menciona el yoga como una práctica complementaria que debe ser integrada en los sistemas de salud. La OMS también colabora con el Ministerio de Ayush, que decía recién, que es de Ayurveda, Yoga y tal en la India, en investigaciones y recomendaciones que buscan incluir al yoga como parte de políticas de salud pública en diferentes países. Integración en el sistema de salud de Occidente. Estados Unidos. El yoga ha ganado popularidad en el sistema de salud de Estados Unidos, especialmente a través de programas de bienestar corporativo y de gestión de estrés en hospitales y centros médicos. Instituciones como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades reconocen los beneficios del yoga para la salud física y mental. Además, algunos hospitales y clínicas ofrecen clases de yoga como parte de programas de rehabilitación, terapias de dolor crónico y apoyo para el manejo de ansiedad y depresión. Por ejemplo, en el Reino Unido, en el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, el yoga se recomienda como terapia complementaria para el manejo de condiciones como el dolor de espalda, el insomnio y el estrés.
El NHS también apoya programas de yoga en su plataforma digital para promover el bienestar físico y mental. Otro reconocimiento mundial para el yoga, la investigación y validación científica. Universidades y centros de investigación de renombre han realizado numerosos estudios que validan los beneficios del yoga en áreas como la reducción del estrés, la mejora del sueño, la salud cardiovascular y la gestión del dolor. Algunos de estos estudios han sido financiados por organismos gubernamentales y han permitido integrar el yoga en programas de salud mental y bienestar como Alemania, Canadá y Australia. Esto ha impulsado la inclusión del yoga en tratamientos psicológicos, programas de rehabilitación y en la medicina preventiva. Educación física y bienestar en el ámbito escolar. En muchos países, especialmente en Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa, el yoga se ha introducido en programas escolares para enseñar habilidades de regulación emocional y mejorar la concentración. Algunos estados de Estados Unidos, como California y Nueva York, ofrecen clases de yoga en sus escuelas públicas. En estos programas el yoga es utilizado como una herramienta de bienestar y se lo considera una práctica educativa, no religiosa. Otra cosa que ha pasado y que se puede ver en estos días, la incorporación en las Fuerzas Armadas y seguridad pública. Varios gobiernos, incluidos el de Estados Unidos, han incorporado el yoga en programas de entrenamiento para las Fuerzas Armadas, tanto para la preparación física como el manejo del estrés postraumático en veteranos, por ejemplo. El Departamento de Defensa en Estados Unidos y el Ejército Indio también han promovido el yoga para mejorar la resistencia mental y el bienestar de sus miembros. También se utiliza como apoyo en el ámbito corporativo, otro tema. En muchos países la práctica del yoga ha sido integrada en el ámbito corporativo como parte de programas de bienestar para los empleados, debido a sus efectos beneficiosos en la reducción del estrés y el incremento de la productividad. Grandes corporaciones como Google, Apple y General Electric han implementado clases de yoga como parte de sus políticas de salud y bienestar. Y muchos gobiernos han seguido este ejemplo, implementando programas similares en oficinas gubernamentales para mejorar la salud mental y reducir el ausentismo laboral. Como conclusión, podemos decir que el yoga es ampliamente reconocido por gobiernos y organizaciones internacionales como una disciplina válida y beneficiosa para la salud física y mental, tanto en Occidente como en Oriente. Este reconocimiento no solo avala sus beneficios, sino que también facilita la inclusión en políticas públicas, sistemas de salud y programas educativos, consolidando su rol como herramientas de bienestar integral en la sociedad contemporánea. Por último, esta pregunta que creo que es importante para que aquellos que tienen dudas puedan aclararse, ¿no? ¿Qué recomendaciones serían pertinentes para que aquellas personas que dudan de un profesor o escuela de yoga puedan aclararse y confiar en aquellos que practican y enseñan yoga de una manera honrada y con buenas intenciones? Ya sé que este video queda un poco largo, pero de todo esto hace 10 años que yo vengo escribiendo y siguen apareciendo dudas porque la gente sigue mezclando un poco todo esto de lo que estoy hablando por lógica, porque hay muchas cosas que nos cruzan culturalmente y entonces es importante entender cómo funciona y por eso quería que esté toda esta información junta aquí para que la puedan consultar no solo viendo esta vez este video, sino todas las veces que lo necesiten. Entonces, para quienes se sienten inseguros o dudan sobre un profesor de escuela de yoga, aquí te voy a dar algunas recomendaciones que pueden ayudar a evaluar si un lugar o maestro de yoga es confiable, profesional y ético. Estas pautas pueden ayudar a las personas a elegir un espacio donde practicar con confianza y asegurarse de que el enfoque de enseñanza sea seguro y respetuoso. Entonces, una cosa es revisar la formación y certificación del profesor. Credenciales. Es recomendable verificar si el profesor cuenta con certificación de una organización reconocida como Yoga Alliance, International Yoga Federation o cualquier otro organismo de formación de yoga que sigue estándares claros y rigurosos. La formación continua también. Los buenos profesores suelen actualizarse haciendo cursos adicionales o formándose en diferentes áreas de yoga como anatomía, terapia del yoga, pedagogía, para ofrecer un conocimiento más profundo y seguro. También se pueden buscar referencias y opiniones
como testimonios, ¿no? Es útil preguntar a otros estudiantes o buscar referencias en línea para conocer experiencias de otras personas con este profesor o escuela al que se quiere ir, ¿no? Evaluar las opiniones, por supuesto, fijarse en comentarios sobre la metodología del profesor, su actitud, el ambiente de la escuela y cómo se maneja en situaciones de duda o desacuerdo. Otro tema es observar el comportamiento y la actitud del profesor. Ética y respeto. Un profesor de yoga auténtico respeta los límites físicos y personales de sus alumnos. Nunca debe forzar a un alumno a una postura incómoda ni traspasar sus límites físicos o emocionales. Humildad y profesionalismo. Los profesores verdaderamente comprometidos suelen actuar con humildad y evitan atribuirse cualidades o conocimientos extraordinarios. Son transparentes respecto a su experiencia y nunca buscan idealizarse ni promover una figura de gurú. Y esto es muy importante porque esas son las imágenes que muchas veces traen mala prensa al yoga, espantan a la gente y es muy importante tratar de tener esta actitud, ¿no?, de humildad y profesionalismo ante los alumnos, sobre todo en Occidente, ¿no? También lo que se puede hacer es evaluar el ambiente de la escuela o el estudio de yoga, si es que se va a ir a yoga presencial. Tiene que ser un ambiente inclusivo, seguro. Un buen estudio de yoga fomenta un ambiente respetuoso, acogedor para todos, independientemente de sus habilidades físicas, género, edad o religión. La filosofía no dogmática. Las enseñanzas deben centrarse en el bienestar del alumno y en los principios fundamentales del yoga, no en una ideología o en exigencias que no tengan sentido en el contexto de una clase de yoga normal. También se debe estar atento a posibles señales de manipulación o control. Esto es importante. No imposición de creencias. El yoga auténtico permite que cada estudiante explore su propio camino sin importar creencias religiosas o filosóficas. Las clases deben estar orientadas a la práctica y la enseñanza, no al adoctrinamiento. Libertad de elección. Una escuela confiable respeta la autonomía del estudiante y no ejerce presión emocional ni obliga a asistir a eventos, cursos adicionales o compras de productos que no sean necesarios. Y la persona siempre tiene que tener la libertad de elegir si va a hacer algo de eso, si va a consumir, si lo va a comprar, si va a pagar una cuota. Normalmente hay que ser respetuoso, respetar los tiempos y tratar de ofrecer un servicio que puede estar muy bueno y ofrecerlo, pero que no sea condicionar a la persona, psicopatearla, ¿no? Decirle, bueno, si haces esto entonces va a estar mejor y te voy a dar lo otro, etc., ¿no? Ese tipo de funcionamiento realmente no es muy bueno. Evaluar la transparencia de las tarifas y condiciones. Claridad de los precios. Un estudio o profesor serio es transparente en cuanto a tarifas y no exige pagos adicionales o donaciones no anunciadas. Esto es importante, el tema de las donaciones, porque en Occidente hay que tratar de ser mucho más claro que quizá en otros lugares donde las donaciones son más contenidas, pero ahí ya entramos en el plano parecido a lo que pasa con las religiones, ¿no? Entonces está bueno que esto sea más claro. Opciones de prueba también, por supuesto. Muchas escuelas ofrecen clases de prueba o permiten que los alumnos asistan a una clase antes de comprometerse. Esto muestra confianza en su enseñanza y permite a los estudiantes experimentar el estilo de la clase antes de tomar una decisión. También con las clases online yo suelo dar una clase de prueba, que la vean. Si luego te quieres comprometer, te gusta, quieres pagar la mensualidad del servicio profesional que te da un profesor de yoga, adelante, ya sabes qué es lo que estás pagando, ¿no? Buscar una comunicación clara y respetuosa. Escucha activa. Un buen profesor de yoga escucha las necesidades de sus estudiantes y responde a preguntas con claridad, presencia y respeto. Adaptación a las necesidades de los alumnos. El profesor debería ofrecer adaptaciones a las posturas y estar atento a las necesidades individuales, en especial si hay estudiantes principiantes o con condiciones físicas específicas. También observar si promueven la autoexploración en lugar de la dependencia. Desarrollo personal. Un buen profesor de yoga fomenta la autoexploración, la autonomía y el autoconocimiento en sus estudiantes. Nunca debería crear una relación de dependencia o buscar convertirse en una figura central en la vida del estudiante. También es importante el enfoque en la práctica y no en la personalidad. La enseñanza debe centrarse en el yoga y sus beneficios, en lugar de centrarse en la persona del profesor o en promesas de resultados inmediatos o milagrosos. Bien, un par de puntos más que quiero que estén aquí porque es importante.
hablando de qué tener en cuenta cuando uno va a ver, a tomar clases, etc. Buscar una enseñanza que promueva los principios éticos del yoga, como yamas y niyamas, por ejemplo, y muchos otros. Yo me la paso leyendo textos filosóficos que abran, ¿no? Que abran el juego, que permitan que las personas puedan hacerse una idea bien amplia de lo que está pasando, de qué es el autoconocimiento, y no quedarse con un textito solo que seguimos, ¿no? Que ese también es un problema que tenemos de formación muchas veces, ¿no? Por seguir un texto, siempre hay que seguir un texto, entonces estamos buscando cuál es el texto a seguir, y muchas veces hay muchos textos que hablan de lo mismo, ¿no? De diferentes maneras, y eso es lo que hace que uno pueda tener un buen panorama. Ética de vida. Los principios que en yoga se conocen como yamas, que son normas morales como la no violencia, la veracidad, y los niyamas, que son disciplina personal como la pureza y la satisfacción, son el fundamento ético del yoga y viene hasta nosotros de la mano de Patanjali, uno de los sabios. Estos principios orientan a los profesores y a la práctica misma, hacia el respeto, la humildad y la generosidad. Quiere decir, hay que practicarlo, ¿no? Empatía y no juicio. Un buen profesor encarna y promueve un enfoque de respeto y empatía hacia sus estudiantes, sin juzgarlos por sus habilidades físicas, apariencia o creencia. Finalmente, en este punto, evaluar la coherencia entre lo que el profesor enseña y lo que el profesor practica, que es lo que venía diciendo, ¿no? Compromiso auténtico. Observa si el profesor vive de acuerdo a los principios que promueve, como la compasión, la honestidad y la humildad. La coherencia entre la enseñanza y la práctica personal es clave para construir confianza en un profesor. También la disponibilidad para el aprendizaje. Un buen maestro está en constante aprendizaje y no se considera una autoridad suprema. La apertura a nuevos conocimientos y el compromiso con su propio crecimiento es un buen indicador de autenticidad. Entonces, es importante evaluar tanto la formación y profesionalismo del profesor como la atmósfera y ética de la escuela o la manera en la que transmite, por ejemplo, una clase de yoga en línea, ¿no? Practicar yoga debería ser una experiencia segura, enriquecedora y libre de manipulaciones. Elegir un lugar, un profesor, una escuela que respete estos principios puede ayudarte a encontrar una comunidad de yoga que priorice tu bienestar, te inspire a crecer y te permita sentirte en paz y seguro en tu práctica. Todo esto aplicado a las clases de yoga en línea también es fundamental buscar transparencia, ética, compromiso y una metodología que priorice la seguridad, el crecimiento personal del alumno. La práctica en línea puede ser tan beneficiosa como la presencial si eliges un espacio con estos valores en mente, lo cual permitirá avanzar en tu práctica de manera segura y enriquecedora desde casa. Bueno, termino así este video, gracias. Es un video largo, pero intenté que sea bien completo, lleno de información, y la idea es que te lo guardes y que puedas visitarlo cada vez que lo necesites para revisar los distintos aspectos que están aquí, ya que toda esta información la puedes tener como una guía para aclararte sobre las cosas que te preguntan, sobre las cosas que te preguntas, y tener de esta manera la posibilidad de compartir, conectarte con una disciplina que tiene todos estos beneficios que comentaba. Por supuesto que hay muchos estudios que, imagínate si el video se hizo largo sin mencionarlos, están disponibles. Yo muchas veces los he leído para escribir otros artículos y este mismo, así que toda esta información está respaldada por cosas que están disponibles en línea y se pueden buscar. Y por supuesto, este video puede ser también una referencia que tengas para poder compartir estos conocimientos. Si te ha gustado el video, compártelo con todas las personas que crean que puedan estar interesadas en este tipo de información. Espero que en este canal, Yoga Sin Fronteras, y este video te resulte en un lugar para ir a buscar esta información. Y por supuesto, dale like si te gustó, puedes suscribirte al canal si no estás suscrito. Y recuerda que aquí cada tanto también compartimos clases de yoga, otro tipo de información. Así que todo lo que esté disponible para que puedas mejorar tu práctica de yoga, por supuesto, será con mucho placer que volveré a compartirlo en siguientes videos. Gracias y nos encontramos en el siguiente video.